vais a ver grandes ponencias, vais a ver hoy grandes expertos de esta temática. Daros las gracias a todos por estar aquí, gracias a los expertos, a todas estas 17, 18 empresas que han participado en hacer todo este evento posible y, por supuesto, al periodo de publicidad. La compra programática no es ni más ni menos que la compra entre dos máquinas, una que vende, el lado publisher, y una que compra, que son los anunciantes y las agencias. Es un resumen muy básico, pero es que es así, no va mucho más allá. Y después veremos, en las ponencias desarrollaremos cada tópico y entraremos en profundidad en entender esto. Pero al final es una conversación en tiempo real de dos máquinas, una que está comprando y una que está vendiendo. Emplea datos, el famoso Big Data, emplea tecnología, la inteligencia artificial, emplea software, pero emplea también el análisis humano. Al principio de esta historia, o cuando empezamos a defender la compra programática, pensábamos o llegamos a pensar que realmente todo esto lo hacía una máquina, se daba un botón y todo se hacía solo. Nunca más que antes es necesario el análisis humano. Después de toda la optimización, después de toda la compra, es fundamental y clave que hayan expertos analizando y monitorizando también en tiempo real qué está pasando con la compra programática, que defienden de por qué la compra programática es tan importante. La primera de todas es porque es capaz de encontrar la audiencia adecuada a un producto y a una marca. Esa es la principal razón por la que la inversión en este modelo de compra es tan importante y está creciendo de forma tan predominante. Encontrar la audiencia adecuada a lo que estoy buscando. El segundo factor es la optimización en tiempo real. Que seamos capaces hoy día de que nuestra inversión en medios tenga una optimización en tiempo real y veamos realmente dónde interesa invertir más y dónde interesa invertir menos, es una de las razones, la segunda razón más importante por la cual los anunciantes apuestan por este modelo. La tercera, muy importante, reducción del inventario no afín, que está muy relacionada, si me apuras, con la primera parte. O sea, el no perder dinero con impresiones masivas, el no perder inversión con impactar de forma masiva a audiencias que no nos interesan. Es simplemente utilizar la tecnología para el proceso de compra y venta de una manera eficiente y eficaz y, sobre todo, utilizando la tecnología para targetizar las audiencias. Pero realmente, ¿de dónde viene la programática? Pues simplemente es esa evolución para optimizar todos los procesos que enviamos manualmente. ¿De acuerdo? Hacemos las negociaciones, las propuestas, las órdenes de compra. O sea, la programática va mucho más allá de lo que es la compra y la venta con RTV. Juan, es un nuevo estándar. No se trata de si vamos a hacer programática o no, sino cuándo vamos a empezar a hacer la programática. Eso es lo importante, porque realmente ya está aquí. ¿Por qué? Es un cambio de paradigma en la industria. Esto no va solo de la compra y la venta. Esto está cambiando y transformando nuestra industria, la industria publicitaria. Las agencias de medios están contratando tíos que son gente que viene de bolsa, matemáticos, ingenieros, para entender los algoritmos, para saber cómo funcionan los bidders. Los soportes, no nos olvidemos de los soportes, esto es compra y venta programática. Los soportes están contratando gente que son yield managers, perdonad. ¿Quién son los yield managers? Gente de la industria de los vuelos, gente de la industria hotelera, gente que sabe y controla y optimiza su inventario, con lo cual el soporte empieza también a tener control de su inventario. ¿Qué pasa cuando os cuentan que no toda la programática es RTV? Pues se nos queda esta cara a mucha gente, porque realmente no es así. Hay vida más allá del RTV y, como comentaba Juan, se llama Programmatic Directo. Pero antes de empezar a explicar, vamos a explicar un poco cuáles son los actores. No os vais a llevar ninguna sorpresa. Los actores siguen siendo los mismos, solo aparece uno nuevo, que se llaman Trading Desk, que son la pata de las agencias que manejan los presupuestos programáticos de los anunciantes. Pero al final podéis ver que estamos el anunciante, el consumidor, las agencias, trading and network retargeters, los soportes, y aquí tenemos lo que es el lado de la compra y el lado de la venta. Y aparece toda la capa tecnológica. Vamos a ver un poco la tecnología. El consumidor tiene tecnología. Tiene sus navegadores y tiene sus cookies. Él controla las cookies, las puede borrar o las puede dejar, o navega en oculto. Los soportes utilizan su propia tecnología, ad servers, analytics, tag managers, la propia web, la optimizan. Por la parte del anunciante, CRMs, analytics, tag managers. Por la parte de las agencias, los trading desks, ad servers, creatividades dinámicas, herramientas de verificación, modelos de atribución. Realmente esto es lo que me ha sorprendido. Yo venía de la parte del sell side,
Me he pasado al buy side y una de las cosas que más me ha sorprendido es toda la parte de tecnología que usa. Pero vamos a ver cuáles son realmente los que mueven la parte programática. Primer palabrejo, SSPs, los Supply Side Platforms. Supply Side Platforms son las plataformas de venta, son plataformas que optimizan el inventario del soporte, es decir, reciben toda la demanda que hay y les proveen del dato o del el mayor precio. Por la parte de la compra tenemos los SPs, Demand Side Platforms, que son las plataformas de compra que lo que hacen es optimizar la compra, intentar pagar el precio justo por esa cookie o esa impresión que estamos buscando. Todo esto, hay un componente de la tecnología en medio que es el Tech Change, donde está la parte de la compra y la parte de la venta, los inventarios, y se encuentran para poderse comprar. ¿Cuál era el reto? El reto era demostrar que a través de una planificación por audiencias conseguimos ser mucho más eficaces de lo que podemos ser a través de una planificación sociodemográfica. Y para ello vamos a plantear 3 estrategias distintas, 3 estrategias con mismo timing, ¿vale? Serían 4 semanas, con mismo budget y con idénticos formatos. Trabajamos con InBanner y Pre-roll en esta ocasión. Las 3 estrategias estaban basadas en lo siguiente. La primera de ellas era una planificación sociodemográfica para replicar un poco lo que venía haciendo la marca hasta el momento. La segunda de ellas, una planificación por audiencias, basada en compra programática. Y la tercera de ellas, una planificación híbrida al 50-50, ¿vale? 50% programática, 50% audiencias, 50% sociodemográfica, con el objetivo de ver si además por esa línea podíamos encontrar algún learning que fuera relevante. Lo dicho, trabajamos con mismo budget, mismo timing y mismos formatos para estar en igualdad de condiciones. Si hacemos un análisis exclusivamente sociodemográfico, ¿vale? Desde un prisma exclusivamente sociodemográfico, podemos ver cómo la planificación sociodemo tiene el doble de GRPs de lo que puede tener la planificación por audiencias, tanto en el estimado inicial, tanto en la parte de resultados, de 50 a 100 GRPs. Pero ¿qué pasa si hacemos el análisis en base o en términos de eficacia publicitaria? En este caso, lo que hicimos fue contar con la ayuda de un instituto externo, en este caso era Metrics Lab, que lo que nos dio fue distintos learnings, distintos análisis en términos de eficacia publicitaria, tanto de recuerdo, espontáneo como inducido, tanto de notoriedad y tanto en intención de compra. Si analizamos un poco cuál fue la cobertura, vemos 14 puntos adicionales de cobertura trabajando con una planificación por audiencias versus trabajar con una planificación sociodemográfica. Si hacemos un análisis de la cobertura adicional, vemos cómo conseguimos 4 puntos de cobertura adicional por el hecho de estar trabajando con una planificación por audiencias versus trabajar con una planificación sociodemográfica. Y vemos además cómo somos mucho más eficientes a la hora de conseguir cada grado de cobertura incremental por el hecho de trabajar con una planificación por audiencias versus trabajar de nuevo con una planificación sociodemográfica. Si analizamos ahora cuál es el recuerdo, en términos de recuerdo, cuál fue el éxito de la campaña, podemos observar cómo encontramos 7 puntos adicionales, ¿vale? 7 puntos adicionales de recuerdo declarado por el hecho de trabajar con una planificación por audiencias versus, de nuevo, trabajar con una planificación sociodemográfica. Vayamos ahora a consideración e intención de compra. Vemos cómo estamos 6 puntos por encima en consideración e intención de compra por el hecho, de nuevo, de trabajar con un modelo de planificación por audiencias versus trabajar con un modelo de planificación sociodemográfica. Queremos adaptarnos y queremos cambiar y queremos acompañar ese proceso. Pero tanto desde el lado de los publishers como desde el lado de la demanda existen una serie de rumores, una serie de comentarios, una serie de miedos, muchos de ellos infundados, que hacen que ese crecimiento o ese avance no sea todo lo rápido que a nosotros nos gustaría y que a todos nos gustaría. Y esos mitos o esas leyendas es algo que vamos a tratar de desmitificar aquí en los próximos minutos. Con RTV se ha convertido en un genérico, es un poco como los banners, ¿no? Es como, voy a hacer una campaña de banners. ¿De qué? ¿De 468 por 60? No, de display. Bueno, pero eso no son banners. Pues con RTV ha pasado algo parecido. La programática es la automatización de los procesos de compra y venta de publicidad digital a través de la tecnología. Y uno de esos modelos está basado en la puja en tiempo real, una puja abierta. Eso es el RTV, pero no toda la manera de comprar automatizadamente y vender publicidad digital tiene que ser una puja abierta, puede ser una puja más cerrada.
por invitación, como hemos visto, o ni siquiera debe haber puja. Puede ser un precio fijo o incluso pacto el precio fijo y pacto inventario. De manera que podemos concluir con que todo RTV es programático, sin embargo, no todo lo programático es RTV. ¿Y qué pasa con la creatividad? Pues el siguiente mito que dice que la programática va a matar a la creatividad. Si algo ha conseguido la programática es identificar al usuario en todas y cada una de las fases de ese Customer Journey o de ese funnel de conversión o de ese viaje desde el conocimiento hasta la conversión y hasta la prescripción. Antes había una pieza creativa para todo ese funnel, para todo ese viaje. Sin embargo, ahora, como somos capaces de identificarlos, la programática no es que mate la creatividad, es que es un parque temático para la creatividad. Podemos hacer una creatividad por cada uno de los momentos, es una creatividad personalizada. Allá donde encontremos al usuario, en cada una de las fases, hacemos una creatividad a medida. Luego es un nuevo paradigma, está sentado las bases de un nuevo pensamiento creativo. El tercer mito nos habla sobre que la programática es fácil. Concretamente es dinero fácil. ¿Cuántas veces hemos oído eso de, bueno, yo me siento, te voy a contar de qué va la programática? Tú te logueas en una plataforma, te sientas, le das al on y empezamos a ganar dinero. Empezamos todos a ganar dinero. Esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces ha sucedido? A mí no. Hubiera venido en Ferrari y he venido en metro. No me ha pasado esto. La programática efectivamente necesita un componente humano muy importante, ya lo decía antes Juan. Necesitamos personas detrás de carne y hueso que sean capaces de optimizar y de sacar chicha, de sacar todo el rendimiento a esa programática. No solo basta con enchufarse. Al final, la compra automatizada también tiene una estrategia, y una táctica. Hay que planificar qué vas a hacer y cuándo, hay que organizar cómo lo vas a hacer y qué necesitas. Eso es un componente humano quien lo hace. Luego hay que ejecutarlo y medirlo. De acuerdo, aquí la tecnología nos puede ganar. Pero luego hay que analizar lo que has medido. Hay que introducir modificaciones y tomar decisiones. Y eso es un componente humano. A mí me salen 4-2 a favor del componente humano. El objetivo principalmente mío es que os deis cuenta dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿vale? Porque a mí me pasa que una vez cuando me pasan 2 meses que no me he asomado a alguna de las plataformas, mete un botón nuevo, una funcionalidad nueva, y la verdad que ya llega a ser confuso si no estás en el día a día. Pero teniendo una visión de, en el momento en el que estamos, cuáles son los elementos clave y hacia dónde podemos ir, creo que puede ser bastante útil. Primero vamos a observar unos elementos que, y aquí os pongo en una serie un castillo, que son elementos que frenan y que aceleran este momento de cambio. Primero pensemos en cómo están cambiando los hábitos de consumo, ¿no? Y cómo, de una manera prácticamente sin darnos cuenta, cuando nos entra hambre un sábado por la noche, no se nos ocurre o difícilmente vamos a levantar el teléfono y llamar al restaurante chino. Casi seguro que entraremos en un portal y compraremos por ahí porque la experiencia es mucho más enriquecedora y lo terminamos prefiriendo, ¿no? Pero, en cambio, el sector publicitario, sobre todo el digital, la mayor parte de la compra se sigue haciendo así, por fax. Ya hemos pasado al PDF, ya se manda por email, pero es así. Entonces, hoy estamos hablando de un montón de cosas muy innovadoras, pero sigue siendo así. Y el otro día se lo contaba a un creador de una nueva startup y él no lo entendía. Y me decía que él quiere eso, que él quiere AdWords, que está acostumbrado a comprar en una plataforma y que el tema de que no pueda controlar exactamente todo se le escapa, ¿no? Y estamos en ese momento. Luego, otro de los elementos clave es el miedo. El miedo, la reticencia al cambio en sí de las empresas. Preguntarle a vuestro responsable de tecnología que qué móvil os compraría. Os seguiría comprando ese, una BlackBerry. Pero nosotros preferimos este, ¿no? Porque mola más, se pueden hacer muchas más cosas. Incluso, aunque suponga un cierto riesgo, ¿no? Pero bueno, lo preferimos así. Y si nos vamos a la confianza de los anunciantes con respecto a los métodos de medición, fijaos el impacto tan grande que tenemos. Y todo esto que estamos hablando, según la IAB en 2014, estamos en unos 43 millones de euros. 2014, que es el último dato. Y ahí tenemos el dato de la televisión. Con esto, que yo no lo he visto, que existe, pero nadie lo ha visto, y todos nos lo creemos, y todos los anunciantes se lo creen. Y es justo. Y realmente
sabemos que los modelos econométricos demuestran unos resultados inmediatos con las campañas de televisión, pero yo creo que esta tecnología se merece nuestra confianza, ¿no? Hay depositado esfuerzos y desarrollo de muchísimos profesionales y poco a poco tenemos que ir cambiando a mirar estos nuevos métodos. Además, hay un elemento nuevo, y es que plantearos qué cosas ya ni compramos ni nos planteamos comprar porque no están conectadas o porque no se conectan a la velocidad y con la agilidad que queremos. Es el entorno seguro, que ha sido un lema para nosotros desde el inicio y que hemos visto que al final el mercado está demandando para poder tener entornos predecibles, no tener sorpresas y que finalmente la inversión del anunciante tenga una efectividad sin que se vaya a entornos fraudulentos que al final van persiguiendo la inversión. Como punto segundo, tenemos inventario de calidad. Decir que entorno seguro hay mucho y que por un lado está por la parte del soporte que de proporcionarlo y por la parte de la demanda pues intentar estar en estos entornos. Y luego en cuanto al contenido de calidad es que unido a lo anterior pues el contenido profesional en entornos legales finalmente consiguen vincular a las marcas a un contenido, siendo igual de importante, entendemos, y yo creo que estamos buscando esto, es impactar al usuario correcto en el entorno y correcto. La data, oiremos 1000 veces, yo soy amante de la data, no lo utilizo todo lo que me gustaría, pero estamos en el proyecto y creo que al final la data es lo que le aporta a todo el sistema de la programática en la consecución de localizar al usuario final. Modelo de compra. También yo he introducido aquí la campaña directa que tenemos en los modelos, como hemos comentado antes, el programmatic directo. Yo introduzco la compra directa online como dentro del marco global de los distintos formatos. Aquí lo que tenemos es que tener claro que es todo compatible. Podemos planificar en todo el espectro de fórmulas y saber que no es decir, he elegido una forma de comprar, ya no puedo coger otra. No, podemos planificar en todos y gracias a esta tecnología que hablamos, la máquina es capaz de aportar y saber decir, consigo el objetivo bien o en directa con un PMP o directa con real time o las 4 y somos capaces de saber si estamos consiguiendo los objetivos de la campaña a través de una sola fórmula, 2, 3 o 4. Bien, es el turno de la mesa redonda. Durante estos minutos hemos tenido la oportunidad de escuchar a estos ponentes, los grandes expertos en publicidad programática en España, que nos han estado hablando de la estructura del mercado, de su evolución, de las tendencias. A mí, desde mi posición como presidente de la Asociación Internacional de Publicidad, lo que me gustaría es también conocer vuestra opinión sobre cómo todo esto va a influir en el corto y medio plazo dentro de la industria publicitaria. La primera pregunta la tenía Juan. Juan, veo que tú no estás dentro de la mesa redonda, pensaba que ibas a estar en la mesa redonda. Pero bueno, te la hago ya que estás ahí. Además, te uno a que te invitas, a que te sientes. Y básicamente la pregunta, Juan, era, ¿crees que la compra programática va a democratizar la compra de medios? ¿Y eso cómo crees que influirá dentro de la inversión publicitaria, por un lado, y si hará que anunciantes más modestos se inicien dentro de lo que es la inversión de compra de medios? Hola a todos. Hola. Estaba previsto mi incorporación en la siguiente mesa redonda, pero debido sí. al nombramiento me sumo. Bueno, la pregunta es bastante amplia y creo que todos los ponentes también tendrán una opinión en ello. ¿Va a democratizar la compra de medios en la industria digital o en general en la industria, ¿no? Y terminabas diciendo con los pequeños postores, ¿no? O con los anunciantes menores, ¿no? Yo, sinceramente, creo que
ya lo está haciendo. Según como la perspectiva que entendamos el democratizar o no la compra de medios, yo lo voy a enfocar desde la perspectiva de que más que nunca es la parte compradora quien tiene mayor control de lo que está haciendo con su inversión publicitaria, ¿no? Ya no se rigen por acuerdos individuales entre personas, ya no se rigen por volúmenes pactados de compra entre grandes players del sector, sino que realmente la compra programática lo que está haciendo es que lo que está determinando dónde se está haciendo la inversión es la eficacia de la misma. Desde ese punto de vista, la democratización es óptima, porque realmente solo se está invirtiendo en aquellos sitios donde realmente funciona o tiene una rentabilidad óptima para las marcas, que es al final lo que defendemos todo el sector juntos. Si tocamos el punto de pequeños, medianos o grandes anunciantes, yo aquí haría un matiz que es el siguiente. La compra programática está anclada, como han definido los demás postores, o uno de sus bazas es el Big Data, ¿no? Cuanto mayor volumen de Big Data tengamos para analizar la eficacia de esa compra, la eficacia de ese modelo de gestión, mejor será, ¿sí? Mejor será la eficacia de la misma. Eso implica que el anunciante que está apostando por ello tiene que tener un volumen de data significativo para que su inversión en medios o el uso que dé al data tenga relevancia o tenga mayor capacidad de conseguir optimización dentro de la compra programática. Entonces, yo pongo dos ejemplos en España. Yo pongo Meliá, un grupo que tiene un volumen de datos muy grande, y pongo otro grupo quizás menor, pero igual de relevante, que es Petit Palace. Ambas dos empresas tienen presupuestos diferentes en cuanto a tamaño, pero están igual de introducidos en el modelo y sacando un beneficio correcto o el beneficio que esperan dentro de la compra programática. No sé si he contestado tu pregunta o si pasó los... Sí, no has contestado. ¿Crees entonces que anunciantes más modestos van a tener la capacidad de poder entrar? Pregunta rápida. Yo creo que irán entrando poco a poco todos poco. ellos, siempre y cuando su volumen de datos sea relevante para la compra programática. Vale, pero es cierto que lógicamente para sacar provecho en escala de los datos de los consumidores necesitamos mejorar esa eficiencia. Ahora mismo no estamos utilizando demasiado los datos, ¿no? Hablamos mucho de datos, pero yo creo que no los estamos utilizando en su conjunto. A Javier Balbuena, lo siento, sé que no os habéis sentado en orden, pero bueno, apuntabas que uno de los grandes mitos en la presentación que has hecho es el inventario sobrante o el inventario de mala calidad, ¿no? Vamos a decir, apuntamos a que esto es un mito, pero lógicamente, normalmente los soportes, esos espacios premiums, lo tienen reservado a sus grandes clientes con la posibilidad de poder darle en exclusiva esos espacios única y exclusivamente a ellos. ¿Cómo se compatibiliza estos equipos comerciales, este cara a cara, este roce con el cliente diario, con el concepto de compra programática? Y otra, que quizás sea un poquito polémica, ¿qué pasa con los rápeles que tienen los anunciantes dentro de todo esto, dentro de lo que es la compra programática? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, coexistir se puede coexistir. De hecho, ahora mismo se está coexistiendo perfectamente. La cuestión es que yo creo que aquí hay un reto, y es un reto por parte del publisher, y es el reto de conocer bien y exhaustivamente cuál es su inventario y saber cómo monetizarlo de manera eficiente. Por eso hablaba antes también un poco en mi ponencia sobre el desarrollo de los trading desk en la parte de la oferta también. De manera que al final pongamos las prioridades del inventario en función de la rentabilidad del publisher, venga a la venta de la parte directa o venga a la venta de la parte automatizada o programática. Porque hay sitio para los dos y habría que priorizar en función de, como digo, de la rentabilidad que tiene el publisher. Por lo tanto, yo creo que una no anula a la otra ni la otra anula a la una. Es simplemente una escala o una cascada de prioridades marcada, como digo, por esa rentabilidad, bien sea de forma automatizada o de forma manual. Y bueno, también hablaba un poco
Hablaba un poco también de cómo está evolucionando la programática hacia entornos más privados, que garantiza, como veíamos antes, que el inventario que ahí se está ofreciendo a los anunciantes es un inventario de calidad, puesto que se pactan condiciones ventajosas para ambas partes, el que compra y el que vende. Y con respecto a la segunda pregunta polémica o no, pues lamento decir que tampoco tengo un poco la respuesta al respecto, ¿no? El modelo sí es cierto que programático puede hacer las cosas más asépticas y puede hacer objetivizarlas, de manera que, bueno, no tengo la respuesta concreta o correcta para ese modelo. Yo creo que es un modelo que está instaurado y implantado así desde hace mucho tiempo. Creo que la compra programática tampoco ha venido a cargárselo y que al final la tecnología es moldeable por parte humana, con lo cual si hay voluntad de que eso siga existiendo y siga siendo así, la automatización tampoco debería de eliminarlo. Yo creo que es un tema de ver cómo evoluciona el mercado a partir de ahora con la adopción de esta programática y con la adopción sobre todo de cuotas de compraventa significativas, ¿no? Que todavía en España yo creo que estamos un poquito más lejos que en otros países, o al menos es lo que se percibe. Muchas gracias. A José Carlos Cardenal, bueno, con los DMPs, todas las plataformas emergentes de datas, nuestras planificaciones estamos diciendo que lógicamente serán más certeras, ¿no? En un futuro próximo tiene sentido que además de mercadear con esas cookies anónimas, vamos a decir, anunciantes, como puede ser el caso de Meliá, como hemos estado hablando, o cualquier otro, integren estas plataformas de datos anónimos con los propios CRMs de la compañía, con lo cual ya llegaremos a tener un punto de personalización que será brutal, ¿no? Incluso en Estados Unidos sabemos que existen compañías de seguros que están utilizando estos datos para, en función de eso, cobrarle una cuota del seguro a un usuario de una forma diferente, ¿no? ¿Dónde está el límite legal aquí en todo esto? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que el límite es la legislación, yo creo que está avanzando en cuanto a esto para proteger al usuario, y yo creo que también lo que tiene es que el anunciante no tiene tampoco el interés de llegar a un dato tan exhaustivo que vaya más allá de su intimidad, ¿no? Entonces creo que hay sistemas de recoger datos interesantes, de cruzar distintas bases. O sea, ahí sabemos de primera parte, de terceros, se puede mezclar perfectamente sin llegar a transgredir la intimidad de la gente, obteniendo información que es... sí, hay que hacer caso, otra vez. No sé si, que creo que es... que no hace falta llegar tan lejos en la obtención de datos para transgredir la intimidad de la gente. Evidentemente la legislación se pondrá muy dura en este aspecto, pero creo que con el dato que se puede recopilar es más que suficiente para llegar a hacer unas campañas bien dirigidas. Pero bueno, entendemos un poco todos que es la evolución, ¿no? Estamos en el mundo de la geolocalización, donde ahora mismo es un valor diferencial, y en cuanto lleguemos a ese punto de personalización, es el próximo paso que tenemos ahí, ¿no? Sí, pero yo creo que también depende del propio usuario, ¿no? Porque ahora mismo es un poco, no sé si lo hacemos aposta o no, pero lo que sí tiene es que debemos autorizar que nos dejemos geolocalizar, que dejemos tener la cookie, y al final es que si somos impactados con publicidad relevante para nosotros, daremos más permiso y seremos más permisivos en ese aspecto. Creo que es muy importante que nos impacten correctamente a cada uno de nosotros en nuestros intereses y cosas que sean relevantes de verdad. Muy bien, a Xavier. Xavier, eres el representante probablemente de una de las agencias más grandes que está aquí. Y antes hablábamos de otro mito, ¿no? Las agencias de medios van a desaparecer. Lógicamente no van a desaparecer, pero lo que sí es cierto que desde hace unos años la propuesta de valor de las propias agencias de medios y el modelo de negocio ha cambiado, está cambiando y va a seguir evolucionando, ¿no? Si analizásemos lo que es la cadena de valor de la industria publicitaria, yo veo ahí dos tipos de movimientos que llegar a tener las agencias de medios, ¿no?
Por un lado, dentro de la propia cadena de valor, si nos movemos hacia el mundo más de lo que sería la producción, donde vosotros ya habéis estado, lógicamente, todos en eventos especiales, sobre todo, ¿no?, donde hay esa negociación, puede ser un movimiento para las agencias de medios. Y otro movimiento que quizás es el más complejo, ¿no?, es convertiros en una especie de help desk donde podáis ayudar a través de la identificación de todos los datos a la identificación de insights para la mejora de campañas, ¿no? ¿Qué movimiento estáis en GroupM? ¿En qué fase estáis? ¿Os estáis moviendo hacia la derecha? ¿Os estáis moviendo hacia la izquierda? ¿Habéis creado vuestro propio modelo de negocio de para arriba, para abajo? Bueno, sabía que me hagas esta pregunta, estaba un poco asustado porque, nada, hace 9 meses que estoy dentro del mundo de la agencia, con lo cual digo, a ver qué puedo contestar. Pero justamente la pregunta que me haces es una de las que estoy defendiendo y lo que comentábamos, ¿no? La parte programática está afectando dentro del modelo de la agencia y pues una de las partes que tengo yo es la de poder evangelizar y dar formación a la agencia acerca de todos estos cambios. Sí que en GroupM hemos hecho un cambio o tiene una orientación dentro del grupo WPP de absorber tecnología, comprando tecnología. Estamos viendo todo este cambio y sí que realmente es una agencia, muchas de ellas también, pero sí que WPP y GroupM en este caso, cogiendo el testigo y teniendo tecnología para poder ofrecer todo un stack tecnológico de entendimiento de la data y poder dar un valor añadido hacia el anunciante. Sí que también estamos haciendo cambio de modelos. Por ejemplo, la línea que estamos liderando con Connect es una línea dando un modelo más cercano a lo que está pidiendo el anunciante, es decir, un modelo de consultoría, de explicarle cómo funciona eso y juntarnos mucho más con él y ayudarles y cogerles de la mano para llevarles hacia este modelo nuevo de compra programática. Estupendo. Muy bien, vamos con Aritz. Has presentado diferentes ejemplos de anunciantes, algunos que están empezando a introducirse dentro de este mundo, que yo creo que son realmente buenos, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta y lo que nos estamos dando cuenta, efectivamente, que hablamos mucho de datos, y los datos todavía hay muchos y no los estamos utilizando de una forma correcta y adecuada, ¿no? Y probablemente sea por la falta de perfiles profesionales, ¿no?, que tenemos dentro de la industria para tratar de integrar esos datos, porque yo creo que al final, como estamos diciendo, las plataformas tienen ya esa posibilidad, ¿no? Entiendo también que muchas veces ese tipo de segmentación llega a ser tan fina que no alcanzamos una cobertura adecuada. Pero bueno, yo quería centrarme en lo que son los perfiles profesionales. ¿Qué tipo de perfiles profesionales piensas que vamos a necesitar en un futuro, sobre todo para atacar este área de datos? Es una buena pregunta. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Es una buena pregunta porque precisamente es un tema del que hablamos a diario, tanto con Recursos Humanos, con Dirección General y del que debatimos internamente. Puedo iniciar comentando un poco cuáles son los perfiles que hay ahora y cuáles yo creo, en mi opinión, que deberían ser en el futuro o en el futuro más cercano los necesarios. La realidad es que a día de hoy hay perfiles de todo tipo, hay gente que viene de disciplinas muy distintas y que poco a poco ha ido creciendo en cada una de las áreas, que poco a poco se ha ido formando y que hoy están donde están. Esa es la realidad de los equipos que forman hoy en las mesas de compra programática. ¿Vale? En respecto a cuáles son los perfiles que yo creo que hay que buscar o que busco ya cuando hay que contratar a alguien, dentro de la parte de AdOps, sin ninguna duda, perfiles que sean técnicos, que vengan de formación bien del área informática, bien de IT, pero perfiles que sean muy técnicos. Dentro de la parte de cuentas, si bien es verdad que hacen falta personas que vengan o que tengan un perfil de publicidad y relaciones públicas, sin ninguna duda creo que hace falta perfiles que tengan formación en ADE. Me parece que es fundamental, obviamente en rama de marketing, pero que tengan formación en ADE. Y en la parte tanto de media buying como de optimización de campañas, al final creo que pueden ser perfiles muy distintos. Pueden ser perfiles tanto que vengan de publicidad, perfiles que vengan de la parte de ADE o incluso perfiles más técnicos, dependiendo de por dónde se hayan ido orientando. Para toda la parte de data, equipos de data y de la gestión de esos datos, sin ninguna duda tienen que ser perfiles que vengan de tener un conocimiento profundo tanto en econometría, de análisis de mercado y todo eso viene de ADE. Vamos, al final,
por resumir, creo que ahora mismo hace falta un porcentaje superior del que hay en las compañías de perfiles de ADE bien especializados en análisis de mercados, en análisis de datos o bien enfocados a ventas. Y creo además que hay que buscar y seguir buscando perfiles tanto en publicidad y relaciones públicas para la parte de media buying y tanto perfiles de informática para la parte de IT o ADOPS. Estupendo. Si tuvieses que recomendar, no a tu hijo porque eres un chaval joven, sino a tu sobrino, que estudiase ahora mismo, ¿qué le dirías que tuviese que estudiar para meterse dentro de este mundo? ADE, como estás diciendo, con algún tipo de especialización en puras o... Es una buena pregunta. Le diría, sin duda, dónde empezaría su carrera profesional. Sí, Claro, ¿no? y eso en la industria de medios digitales, sin ninguna duda. Respecto a la carrera, le recomendaría que hiciera o ADE con una especialización en marketing, análisis de mercados, o que si elige hacer publicidad y relaciones públicas, complete sin duda con algún tipo de formación complementaria, bien sea un máster, un posgrado, lo que sea, en entender realmente cómo funciona una empresa y cómo tener, cuáles son los learnings o cuáles son todo lo que aprendes en un modelo de empresa. Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues vamos a acabar con la última pregunta, porque luego tenemos la pausa del café, creo que es así. Y también me gustaría que pudieseis preguntar a alguno de vosotros a los contertulios. Vamos a pasar con José Manuel Parra. Y yo creo que de todo lo que estamos hablando de la industria publicitaria, y volvemos un poco a la cadena de valor anterior, tiene cierto sentido que también las agencias creativas estén metidas dentro de este mundo de la compra programática, ¿no? Al final estamos en una vuelta a los orígenes publicitarios, ¿no?, de agencias de servicios plenos, donde las propias agencias de medios y las agencias creativas empiezan básicamente a dar un mismo servicio, o la diferenciación son elementos muy básicos. La pregunta es un tanto así etérea, ¿no? Pero ¿crees que las agencias creativas pueden llegar a ser las nuevas agencias de medios y las agencias de medios las nuevas agencias creativas? Yo creo que el mercado en los últimos años ha cambiado en que hay un solape de actividades tremendo entre unos y otros, y lo que va a haber más bien es una afinidad mayor de un tipo de agente con un tipo de anunciante. Podrán ser agencias creativas, podrán ser agencias de medios. Sí es cierto que la creatividad se necesita aquí, pero también es cierto que hay un problema de los modelos de remuneración tanto de las agencias publicitarias como de las agencias de medios. Y la compra programática hace que salte por los aires, la publicidad programática. Y necesitas pasar a un modelo mucho más de consultoría y de servicio que basado en la producción o basado en la compra. Entonces, por supuesto que se van a tener que incorporar, pero desde un conocimiento técnico de la base. Entonces, ahí uno de los movimientos que me parece interesante del mercado es volver al modelo antiguo en esa agencia que te podía dar tanto la parte creativa como la parte de ejecución de medios, ¿no? Porque ya es difícil separar el contenido y el espacio sin perder eficacia, ¿no? Yo abriendo un poco el debate con el resto de los compañeros y continuando con con cada una de las preguntas, diría que, por ejemplo, la formación clave ahora mismo en el mercado sería un ADE con informática. Yo lo que le recomiendo a mi hermano, que es joven, y que entren por ahí. Hablando del tema de los rapports y lo que son los kickbacks o los rebates como agencia, es decir, que van a existir, van a seguir existiendo. Solamente hay una actividad que está dominada en el que no lo hay, que es Google, ¿no? El resto está muy atomizado y cuando está fragmentado siempre va a haber espacio a las negociaciones. Viendo la postura de GroupM, mi compañero Xavier, encantado de que GroupM lidere lo que es innovación tecnológica, ¿no? Pero creo que la función de la agencia no está en la tecnología. Las agencias no somos empresas tecnológicas y si no vendrá otra que nos sustituirá. Y vemos la capacidad que tienen dos chavales metidos en una cochera de cambiar totalmente el paradigma de una plataforma tecnológica. Creo que las agencias tenemos que ser principalmente asesores y facilitadores de los clientes. Y en el último punto, hablando del tema de datos, sobre qué pasa con la privacidad, y yo creo que la tendencia ahí va a ser similar al derecho al olvido que ha pasado con Google. Tiene que haber un derecho, y yo lo digo como usuario, tiene que haber un derecho a olvidar mi navegación. No que la haga en privado, que no siempre la quiero hacer en privado, sino que se limite hasta qué punto
determinados DMPs tienen información sobre lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, ahí probablemente se estandarice hasta un punto desde cuándo puedes guardar la información y qué tipo de información puedes guardar y qué no. Estilo las listas Robinson, ¿no? Donde yo pueda negar el acceso a mis datos. Lo que pasa es que la lista Robinson es muy limitadora, o sea, ya no puedes hacer nada. Entonces, va a existir un modelo que no sea tan rígido, que permita acumular cierta información sin cerrar. Vale, parece que el ruidito soy yo el que lo hago. Bien, hemos finalizado por mi parte la ronda de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta alguno de vosotros? Seguro que sí. Mira, aquí Jesús, ¿cómo no? Tiene probablemente más de una pregunta. Pues yo tengo una, y es que el otro día hablando con alguien de Valley, nos decía que seguramente en España en este momento no hay más de 50 personas que sepan de verdad, que entiendan de verdad lo que es la compra programática. Hay miles que podrían hablar de ella, hay muchos que sabrían encargarla, hay muchos que saben lo que quieren, pero no cómo hacerlo. Y yo no sé si en este momento, ya que estáis hablando de todo este desarrollo informático y que lo recomendéis hasta a vuestros primos y sobrinos, o no sé a quién habéis dicho, si esa es una de las batallas, uno de los caballos de batalla que tenemos que desarrollar, porque los anunciantes seguramente no lo entiendan, pero también hay que explicárselo y hay una labor didáctica que hacer muy directa por parte de las agencias, que también lo tienen que entender. ¿Para alguien en concreto, Jesús, o al foro? Cualquiera de ellos, y si alguien del foro quiere opinar al respecto, pues perfecto. ¿Quién se aventura? Yo creo que sí, que las agencias tenemos una labor formativa, una labor de explicar, pero ojo, hasta un límite, ¿vale? Hasta un límite porque, primero, yo creo que existe un exceso de interés por saber cómo funcionan exactamente las tripas de la publicidad programática, cuando, y antes hemos visto el ejemplo de la ponencia, yo no sé exactamente cómo funciona un odímetro, no lo sé en detalle, pero confío en el modelo, confío en el sistema y es un voto de confianza que tienen que dar los anunciantes hacia este nuevo modelo, ¿no? Y aún así hacemos muchos esfuerzos formativos y en parte las agencias, seguro, nos convertimos en competidores de The Valley. ¿Por qué? Porque estamos dando formación prácticamente continua y la mayor parte de veces gratuita en pro de concienciar al anunciante de los beneficios de este tipo de acciones. Yo creo que estamos aquí para aprender todos un poco, para contaros nuestra experiencia y al mismo tiempo a mí me encanta escuchar a mis compañeros, debatir en el foro de expertos, que me encanta estar incluido, pero también yo por la parte de los soportes, yo les aporto lo que voy recibiendo del día a día y al mismo tiempo ellos me enseñan a mí, desde la parte de soporte, nosotros como SSP, que representamos varios medios, yo aprendo de ellos, de cosas que les van pasando, cómo van adaptándose día a día, y yo voy contando qué me pasa a mí y al mismo tiempo lo que comentaba antes, tengo que estar en contacto con DSP, con el Trading Desk, con la agencia, y cuanto más hablamos entre todos, yo creo que más aprendemos. O sea, eso de que hay 50 personas, no sé si abarcan todo el abanico porque es que es prácticamente imposible. O sea, conocer de data, conocer de organización de inventarios, conocer de mecanismos de compras. Yo trabajo con todos los trading desks y no puedo decir uno en concreto, o sea, varios que trabajan con el mismo formato. Es decir, ¿cuál es la operativa estándar en la compra programática en España? No existe. Si trabajo con 5 o 6 trading desks, cada uno tiene un modelo distinto. Y cuando le comentas, oye, ¿y esto? Pues a mí no me encaja. Pues podemos probar, pero creo que es todo, y además que es parte de lo bonito que tiene, ¿no? Que es muy diverso. Bien. ¿Más preguntas? Perdón. No, que yo creo que un poco en relación a la pregunta que comentabas, yo creo que ya estamos en ello. O sea, esa etapa de evangelización lleva un tiempo ya funcionando, fundamentalmente por el lado de las agencias, sin duda, que además tienen un conocimiento anterior y más profundo que igual desde el lado del publisher.
Pero también estoy de acuerdo un poco con Juanma en que hay que poner un poco las cosas en perspectiva, ¿no? Y no volvernos tampoco locos y poner a la programática, verla con un poco de perspectiva, porque al final es importante que sepamos conceptualmente cómo funciona esto, pero para saber las tripas, los tags, las macros de los tags, yo creo que hay perfiles para ello y que al final no seré yo quien no defenderá la programática, puesto que estoy aquí sentado, pero la programática es parte de un todo. Y creo que tenemos que ampliar el zoom de la foto y tener una foto mucho más general, de una estrategia muy global en que la programática tiene un peso y tiene un peso muy importante, pero que seamos capaces de enseñar y de que nos enseñen a cómo sumar esa programática y cómo integrar esa programática en un todo. Y para las cosas más técnicas y más al detalle, hay perfiles preparados para ello, pero yo creo que lo importante sería una formación que nos permita ver la foto general y ver cuál es la función de la programática dentro de esa foto. Y creo que sí estamos en ello ya desde hace mucho tiempo y fundamentalmente por parte de las agencias. Más. Aquí en primera fila. Por arriba podéis preguntar también, ¿eh? Habéis hablado mucho sobre el cambio de paradigma de la compra programática. Habéis hablado mucho y muy bien. Pero a mí me gustaría preguntar a alguien del público, a un anunciante. Tenemos aquí a alguien que ha estado trabajando en una de las escuelas de marketing, para mí, que es Procter & Gamble. Es Rosa Margarit. Tú, con tantos años de experiencia que has dedicado al marketing, ¿qué supuso para ti cuando implementasteis Hawkeye, que fuisteis uno de los primeros anunciantes pioneros en la compra programática? Rosa, te ha tocado. Te han visto. Me han visto. Bueno, la verdad es que yo dejé Procter justo cuando se estaba implementando. Había muchísimos problemas, Sí que estoy de acuerdo, y lo estábamos ahora discutiendo con mis colegas de Antena 3. No sé si es mejor tener un propio DMP, DSP, que es lo que tiene Procter con Hawkeye, o que esté en manos de agencia como un Saxis, que me parece buenísimo. Tengo las dudas, porque el meter todo en Saxis, ¿hasta dónde tienes privacidad de datos? Lo que sí podemos deciros, y contestando directamente a tu pregunta, es sí se demostró que es más eficiente y más efectiva, las dos cosas. O sea, salía más barato, se han hecho un montón de test. En Estados Unidos lleva utilizándose Hawkeye un montón de años y es más eficiente y más eficaz. Es cierto que no se está comprando todo por programática, queda mucho. Y luego yo tengo muchos datos, muchas dudas técnicas todavía, cómo conseguir la cobertura absoluta entre todo lo que compras a través de programática y no programática, cómo vienes eso. Pero vamos, está claro que hay que ir ahí y incrementarán. En cuanto veamos cómo ha hablado alguno de vosotros de todos los formatos incluidos ahí, todos los proveedores metidos, no solamente display, vídeo, sino todo lo que habéis hablado de branded content, brand days, native ads, eso es lo que hace falta también que evolucione. No sé si te he respondido. ¿Sí? Un aplauso a Rosa, que le han pillado aquí. Venga, vamos a cerrar con la última pregunta. Una última pregunta a las dos. Ahí. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros las ponencias porque han sido bastante clarificadoras. Y la duda que me ha surgido de lo que estabais contando es que muchos habéis nombrado el factor humano como una parte clave en este proceso automatizado, pero que es fundamental a la hora de interpretar esos datos, de optimizar la campaña y de saber implementar las optimizaciones que las propias máquinas te van dando. Y ese factor humano lo veo clarísimo desde el lado de la compra, en plan desde Saxis o desde la agencia que está dándole ese servicio al cliente, pero veo más difuso el factor humano desde el lado de la venta. En plan, yo tengo un publisher o varios publishers que meten su inventario en el SSP, como es el caso de Aunia, y el comercial que está allí, el que tradicionalmente recibía el fax y gestionaba la orden de compra y que a día de hoy optimizamos campañas, se nos ocurren ideas, aportamos cosas, aportamos valor en ese proceso,
En la parte programática lo veo un poquito más difuso, dónde está nuestro papel de ese factor humano y de esa optimización. Y como parte interesada, pues me gustaría saber cómo lo podemos hacer. Pues yo veo que los dos lados son prácticamente espejo, con interés al final distinto. La cosa es que a la hora de optimizar inventario no se trata de coger y decir, dame todo el inventario, lo meto en una máquina y lo lanzo. La cosa es ver cómo evoluciona ese inventario y detectar qué se vende más, en qué momento, qué prioridades pones en la máquina, si es mejor poner una prioridad a la parte programática y luego devolver la impresión para venderla en directo, hacer varias llamadas. Es un mundo bastante complejo. Nosotros en la herramienta de reporting nuestra, que estaba enseñando yo el viernes, por ejemplo, la IAB, hay 25 gráficos donde te identifica, por ejemplo, nuestro inventario que está categorizado en hombre, mujer, infantil, tal. Hay un gráfico que simplemente con verlo te dice cuál es el inventario que más se vende. Entonces ¿qué le tengo yo que reclamar a mis soportes que incorporen en la plataforma porque se vende mejor? Este inventario. Siguiente análisis. ¿Cuál es el que se vende peor? Me voy a los extremos, ¿vale? Por ir más rápido. Este se vende peor. ¿Qué le pasa a este trozo de inventario, que es el que peor se vende, el que menos me demandan y el que menos utilidad parece que tiene? Cuando yo considero todo mi inventario en global como maravilloso. Entonces, ahí está la parte, me voy a los dos extremos. O sea, te digo que hay la herramienta de análisis te permite hacer 1000 preguntas internamente y esa parte nos toca a nosotros. Pero es un poco más general que en campaña concreta, ¿no? ¿Cómo? Me refiero que todo ese análisis es a nivel global. Hombre, yo lo que tengo que ver es cómo evoluciona la campaña. Nosotros tenemos, de la parte de la demanda, cuando llega una campaña, prácticamente no sé quién me está comprando. Yo tengo una serie de... Sé que por acuerdos y demás, sé que Trading Desk me está comprando y a través de la plataforma DSP, ¿vale? La cosa es que yo sí veo, y el equipo que tenemos, nos preocupamos a diario ver cómo está evolucionando eso. Y luego también es, si tengo una línea que no está funcionando y otra que está tirando fenomenal, pues a lo mejor me toca tocar ese botoncito de cambiar prioridades y decir, ya analizaré qué le pasa, pero como mi intención es optimizar la venta, vamos a optimizar, y tengo que hacerlo día a día. Si dejo la máquina enchufada el día 1 y miro al final de mes lo que ha pasado, puede ser una catástrofe. O sea, nos toca, hay mucho trabajo humano. Y yo soy de los defensores de que detrás de la máquina, que es una herramienta súper potente, tiene que haber alguien con la capacidad de analizar lo que está pasando. No, muy rápidamente, por ser parte interesada también, ¿no? Suscribo un poco lo que dice José Carlos de optimizar y de al máximo todo lo que tenga que ver con el precio. Es decir, el precio no puede ser el mismo en diciembre que en agosto y hay que estar detrás de la máquina para, si tú recibes muchas pujas de un determinado formato, de un determinado emplazamiento, lógicamente sabes que le puedes sacar más rendimiento que a otro. O sea que 100% de acuerdo en la optimización de los precios, subiéndolos y bajándolos y de qué formato funciona mejor y peor. Pero también incluso a la hora de paquetizar, que si trasladamos eso a la venta tradicional es a la hora de hacer ofertas. Puedes hacer ofertas por verticales, puedes hacer ofertas por canal temático, puedes hacer ofertas por audiencia, puedes hacer ofertas basado en la data por gente que ha interactuado con piezas de test drive, por ejemplo, o gente que está interesado en Healthy porque hemos detectado que interactúa con ese tipo de campañas o visita ese tipo de sites. De momento que puedes hacer segmentos incluso de viewability, aquellos formatos y aquellos emplazamientos que tengan un mejor viewability, estén donde estén, y creas un paquete comercial que puedes ofrecer a los trading desk basado en la viewability, si ese es el KPI que quieren conseguir, ¿no? O sea que es decir, hay mucho trabajo por parte del publisher a la hora de organizar su inventario, estructurarlo, paquetizarlo y sacarle el máximo rendimiento. Estupendo, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y demos un fuerte aplauso a nuestros expertos.